Muchas gracias, doctora. Retomemos entonces y vamos a ver el video, ¿les parece? Ok, doctora. Listo. Un segundo. Así. Listo, vamos a compartir. Ahí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver. Los procesos verbales, como ya lo he explicado, tienen dos formas de darse. Los procesos verbales y los procesos verbales sumarios. Es importante mirar cuál es la estructura de cada uno de estos procesos. Aquí reposa fundamentalmente la mayoría de la expresión de la oralidad en el nuevo Código General del Proceso. Vamos entonces a explicar estos dos procesos en su estructura. En primer lugar, el proceso verbal. Es importante mirar que estos procesos verbales tienen una fase escrita y una fase oral. Pero es importante mencionar cuáles asuntos se ventilan mediante el trámite de un proceso verbal. Al proceso verbal se llega el conocimiento de aquellos procesos contenciosos que sean de mayor o de menor cuantía. Todos esos asuntos contenciosos que sean de mayor o menor cuantía y que no tengan señalado otro trámite en la legislación se deben ventilar como procesos verbales. Los procesos verbales, recuerdo, son la nueva forma procesal que sustituyó a los procesos ordinarios, a los abreviados y a los verbales de mayor y menor cuantía. Entonces, ocupémonos de explicar en primer término la fase escrita de un proceso verbal. En primer lugar, la fase escrita del proceso verbal se inicia con la presentación de la demanda. La demanda se tiene que presentar en forma escrita de acuerdo con todos los requisitos de la ley. El juez, frente a esa demanda, hace un análisis de si la admite, la inadmita o la rechaza. Una vez que la inadmite, pues concederá un término para que se subsanen los defectos formales. Si la rechaza, esa decisión puede ser susceptible de ser impugnada, tanto en recurso de reposición como en recurso de apelación. Y si es admitida, pues ordenará la correspondiente notificación del auto admisorio de la demanda. Tal vez uno de los puntos más censurables del Código General del Proceso es el de no haber autorizado la posibilidad de recurrir en recurso de reposición la providencia que inadmite la demanda. Eso ha generado congestión en los despachos, ha generado tropiezos más que beneficios. Una vez que el demandado es notificado formalmente del auto admisorio de la demanda, ese demandado tiene 20 días para los fines de ejercer su defensa. Las defensas que ese demandado debe ejercer dentro de esos 20 días, a excepción de la que voy a explicar como recurso de reposición, son las siguientes. En el primer lugar, guardar silencio. Contestar la demanda no es un acto obligatorio. Contestar la demanda o defenderse es una decisión que adopta cada quien. Por supuesto, quien debiendo ejercer un derecho se abstiene de hacerlo, pues lleva las consecuencias. No contestar la demanda tiene consecuencias adversas para cualquier demandado. Ese hecho se tiene como indicio en contra suya si los hechos son susceptibles de ser probados mediante confesión y además pues pierde la oportunidad de pedir pruebas a instancias suyas. El recurso de reposición. El recurso de reposición se puede ejercitar dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio para pedirle al juez que revoque su providencia admisoria para inadmitir o para rechazar la demanda. Tiene el trámite pues, de un recurso de reposición común y corriente. En tercer lugar, contestar la demanda allanándose, es decir, aceptando total o parcialmente los hechos y las pretensiones. Salvo que el juez advierta colusión o fraude, cuando hay un allanamiento total, el juez debe dictar sentencia acogiendo las pretensiones.
Si el juez advierte colusión o fraude o perjuicio a un tercero, pues no acepta el allanamiento y el debate continúa para decidirse en la sentencia. La contestación de la demanda formulando excepciones de mérito. En este evento el demandado no solamente contesta la demanda, sino que plantea hechos nuevos que pretenden desconocer los hechos alegados por el demandante. Esas excepciones de mérito, el demandado las propone en este escrito de contestación de la demanda. En el caso de que la excepción de mérito que quiera hacer valer sea la compensación, la nulidad relativa o la prescripción extintiva, tiene que alegarlas obligatoriamente. La otra conducta que puede es la de pedir que al proceso se vincule otra parte, en el caso del llamamiento en garantía. Antes el llamamiento en garantía era una vinculación de tercero, ahora el llamado en garantía no es un tercero, sino que es una propia parte, de manera que ese demandado que considera que tiene una relación legal o contractual con esa otra parte, puede pedirle al juez que lo llame para que si esa persona resulta condenada, entonces en ese mismo proceso se defina lo relativo al reembolso que debe hacer el llamado en garantía a quien lo llamó. Las excepciones previas, que son esas defensas de naturaleza procedimental que ejerce el demandado, se deben ejercer también mediante escrito, presentado dentro del término de los 20 días. Y la reconvención o contrademanda, pues es esa conducta con base en la cual el demandado considera que él también tiene una demanda que formular en contra de quien lo ha demandado, por eso se habla de contrademanda o de reconvención. Esta reconvención solamente se puede formular contra quien tenga la condición de demandante. Dicho de otra manera, el demandado no puede, por la vía de la reconvención, formular una demanda contra quien no haya sido su demandante. Además, pues tiene que haber que el juez sea competente para conocer del proceso, que la vía procesal sea la misma y que exista una conexidad tal entre la demanda principal y la demanda de reconvención que, de haberse formulado separadamente esas dos actuaciones, hubiera sido posible decretar la acumulación de esos procesos. Por supuesto, en espacio están explicadas estas conductas en el texto nuestro de procesos declarativos arbitrales y ejecutivos. Ahí pueden encontrar mayores precisiones sobre esto que les he esbozado previamente. Terminada la fase escrita de la presentación de la demanda y la contestación, o lo que se llama en derecho procesal como la fase de la litis contestatio, viene la fase oral, que es el epicentro del proceso. Una vez que ha concluido esta fase, el juez, mediante una providencia, convoca a la audiencia inicial. Esa es una audiencia en la que el juez va a adelantar unos pasos importantísimos, pero es importante tener en cuenta dos cosas estructurales. Esta fase oral se compone de dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. El proceso verbal no tiene más actuaciones que estas dos audiencias, de manera que es muy importante definir qué hay dentro de cada audiencia. En esa audiencia inicial, lo primero que hace el juez al iniciarla es advertir que las partes deben haber asistido obligatoriamente, lo mismo que los apoderados. Si alguna parte se excusa previamente, el juez, si encuentra justificado, programará una nueva fecha. Si alguna de las partes no asiste y se excusa, pues esa es una situación que da lugar a que en la posterior audiencia se reciba el interrogatorio de parte a esa parte que se excusó y se le aceptó su inasistencia. Pero si ninguna de las partes asiste, entonces el legislador entiende que ante la ausencia de ambas partes lo que hay es desinterés en continuar el proceso y el juez debe declarar el terminado el proceso ante esa circunstancia, sin perjuicio de que se pueda posteriormente volver a iniciar el mismo. Entonces, en esa fase oral, estando las partes o la que haya concurrido y sus apoderados, el juez empieza por decidir excepciones previas. ¿Cuáles excepciones previas? La mayoría de las excepciones previas el juez las decide antes de que convoque a la audiencia inicial, pero cuando se trata de esas excepciones previas que requieren la práctica de pruebas, como sería, por ejemplo, la de recibir hasta 2 testimonios,
Esas excepciones previas no se pueden decidir antes, sino que el juez convoca la audiencia inicial, en esa audiencia inicial practica las pruebas y toma la decisión respecto de esas excepciones previas en la respectiva audiencia. Una vez decididas las excepciones previas y si el proceso puede continuar inmediatamente, el juez entonces se ocupa del tema de la conciliación para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, proponiendo inclusive fórmulas que estime justas, sin que ello implique prejuzgamiento. Si no hay conciliación, el proceso sigue, porque si hubiera conciliación, el juez dicta un auto aprobando esa conciliación que tendrá efectos de cosa juzgada. El paso siguiente, cuando fracasa la conciliación, es el de adelantar el interrogatorio de las partes e inclusive el careo entre ellas. Ese interrogatorio, de acuerdo con la nueva normatividad del Código General del Proceso, lo debe adelantar el juez de manera exhaustiva, de suerte que, independientemente de si las partes pidieron o no el interrogatorio de parte, el juez practica el interrogatorio, el demandante y el demandado, de manera exhaustiva, es decir, de manera suficiente, lo cual implica que el juez debe conocer muy bien el proceso para poder adelantar un interrogatorio de manera exhaustiva. Y claro, aquí es importante hacer mención a un debate que se ha ido despejando con los días, y es al que se ha suscitado acerca de una interpretación que tienen algunos miembros de la Comisión Redactora del Código General del Proceso, que yo no comparto, según la cual ahora en el Código General del Proceso la parte puede pedir su propio interrogatorio. Esa es una tesis que no tiene, en mi opinión, ni pies ni cabeza. Yo la he criticado ampliamente, en mi texto pueden encontrar las razones, en una ponencia que hice para el Congreso de Derecho Procesal en septiembre del año 2017 en Cartagena. Allí está publicado un trabajo sobre eso, en el que yo doy las razones por las cuales considero que eso no hace parte de la legislación. No es cierto que el nuevo Código General del Proceso haya autorizado a una parte a pedir su propia declaración. Eso no es cierto. Lo que han dicho es que como se suprimió la expresión de que el interrogatorio de parte se pide por la parte contraria, los intérpretes de esta tesis sostienen entonces que eso significa que cada parte puede pedir su declaración. No se han puesto ni siquiera de acuerdo cómo deben interrogarse a esa propia parte, si como una parte con un límite de preguntas de 20 o si como un testigo en forma ilimitada, lo cual muestra la fragilidad de esa conclusión. Yo hago un estudio sobre esto, como ya lo dije, pero les digo solamente esto. El artículo 184 del Código General del Proceso, que prevé la práctica extraprocesal del interrogatorio de parte, prevé que el interrogatorio de parte extraprocesal solamente se puede decretar cuando lo pide la futura contraparte o quien tema que va a demandar a otra persona. Es decir, no puede suceder que para el interrogatorio de parte que se haga dentro del proceso exista una forma de practicarlo y que si el interrogatorio de parte se va a pedir de manera extraprocesal, entonces solamente puede hacer a instancia de parte. Esa manera de cambiar el medio de probatorio según se practique dentro del proceso o por fuera del proceso no está autorizado en el Código. De suerte que si el artículo 184 del Código General del Proceso dice que la prueba extraprocesal de interrogatorio de parte solamente se puede decretar a instancias de la presunta contraparte, eso significa que ese criterio sigue teniendo vigencia inclusive para cuando el interrogatorio de parte se debe practicar dentro de un proceso. Una vez evacuados los interrogatorios de parte, el juez hace un control de legalidad para verificar que hasta este momento se han surtido todos los pasos legales, exhorta a las partes para que digan si tienen alguna crítica frente al trámite, si alguna parte expresa inconformidad, el juez revisará y tomará las medidas pertinentes, y si ninguna parte hace ninguna expresión de inconformidad con el trámite, esa decisión tiene unos efectos importantísimos. ¿Por qué? Porque posteriormente ninguna de las partes podría venir a solicitarle al juez que anule la actuación por un hecho anterior a todo el momento en el que tomó el control de legalidad. Efectuado el control de legalidad, el juez
Si pudiere adoptar la sentencia allí mismo, la debería dictar. Es un evento pues poco frecuente porque aquí estamos en la audiencia inicial. Lo que quiero significar es que la audiencia, a pesar de llamarse inicial, no se opone a la posibilidad de que si el juez encuentra que es posible dictar sentencia en ese momento porque no hay pruebas que practicar o porque las pruebas que se van a practicar son documentales, perfectamente puede dictar la sentencia en esa audiencia inicial. Pero si no es esa la posibilidad, entonces el juez decreta las pruebas que se van a practicar en la audiencia siguiente o antes, según lo que voy a explicar. Entonces el juez aquí, en esta audiencia, la cierra dictando o decretando las pruebas que se deben practicar, teniendo en cuenta lo siguiente. Si se trata de que el juez decrete la práctica de un dictamen pericial, nombra el perito y además le señala a ese perito que ese dictamen pericial debe presentarlo con 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Para qué? Para que las partes tengan la oportunidad de conocerlo antes y poderlo debatir dentro de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si el juez va a decretar una inspección judicial, cosa que en el nuevo Código General del Proceso parece una rareza, porque la ley no quiere que el juez esté practicando inspecciones judiciales, de allí porque se le obliga a la parte que pretenda probar algo que aporte fotografías, videos, etcétera. Pero si no es posible, decreta una inspección judicial. Esas inspecciones judiciales deben practicarse antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero entonces, si decreta dictamen pericial o inspecciones judiciales, los practica antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento y llegamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Como el nombre lo dice, esto es como los americanos llaman el día del juicio, donde debe ocurrir todo lo que se espera del proceso oral. Por supuesto, si una parte no concurrió a la audiencia inicial, pero se excusó y el juez le acepta la excusa, el juez debe empezar por surtir el interrogatorio a esa parte que se excusó. Dicho de otra manera, quien se excusa de asistir a la audiencia inicial y le valen la excusa, no se libera de la posibilidad de ser interrogado o de la obligación de ser interrogado por el juez al iniciar la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si no es ese el evento, entonces el juez inicia la práctica de las pruebas, oye los testimonios de los testigos que allí se encuentren. Si hay algún testigo que no asiste, en principio se prescinde de ese testimonio, sin perjuicio de que si el juez considera que ese testigo que no fue es importante que rinda declaración, lo manda a llamar o lo manda a conducir para poder oír su testimonio. En esta misma audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez toma las previsiones para que se pueda controvertir el dictamen pericial, se oye al perito o los peritos que hayan intervenido, aportados por los dictámenes de las partes, y luego de evacuadas esas pruebas, surte los alegatos de conclusión de manera oral, 20 minutos cada parte, sin perjuicio de que se extienda a un tiempo superior, si así se lo plantean al juez, y él está de acuerdo. Y luego de eso el juez está en la obligación de dictar sentencia inmediatamente. Si no puede dictar sentencia inmediatamente, puede suspender la audiencia hasta por 2 horas para dictar el fallo. Si tampoco en ese término puede dictar la sentencia, el juez deberá entonces anunciar el sentido del fallo, indicando si va a ser favorable o desfavorable, y en tal evento el fallo se va a proferir por escrito dentro de los 10 días siguientes. Por supuesto, si el fallo se profiere en audiencia, la posibilidad de impugnarlo tiene que ser allí mismo. Si el fallo se profiere posteriormente por escrito, la posibilidad de impugnarlo va a ser diferente dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia. Este es el proceso verbal. Ahora miremos rápidamente el proceso verbal sumario. ¿Cuáles asuntos se ventilan? Ok, vamos a dejar un momentico al doctor Bejarano porque el verbal sumario, de hecho, lo van a estudiar en la siguiente unidad, que es la unidad 2. A ver, vamos a abrir un documentico en Word. Como hagamos de cuenta que estamos en el salón de clases, o cuando estábamos en pregrado y que yo voy a escribir en el tablero, y vamos a analizar estas etapas procesales. ¿Listo? Vamos a iniciar. Recuerden que con el CGP, el Código General del Proceso, hace 10 años, en el 2012 que entró en vigencia,
lo que eran los procesos abreviados, proceso abreviado por excelencia, la restitución del mueble arrendado anteriormente, y lo que eran los procesos ordinarios, por excelencia el proceso de pertenencia, pasaron todos ahora al trámite verbal, que está dentro de los procesos declarativos, y que en realidad los procesos declarativos son básicamente el verbal sumario, y están las lecturas del doctor Bejarano que también les dejé y que también van a necesitar para la segunda unidad. Pero dicho, yo soy más o menos, yo soy pupila del doctor Bejarano cuando hice la especialización, la primera, y él nos dictó un módulo y bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ver sus conferencias. Él es un procesalista muy reconocido aquí en Colombia, no solamente por su profesión y por su experticia en derecho procesal. Él también lo tiene muy en cuenta, sobre todo en la opinión pública para temas de política y de la coyuntura actual. Y de hecho les recomiendo, bueno, yo soy muy del ala de su pensamiento, les recomiendo en lo personal, obviamente, una columna que él tiene los domingos en El Espectador, muy buena, donde da su opinión, su análisis de los temas, sobre todo, que están pasando actualmente en nuestra coyuntura política. Bueno, vamos a iniciar. A ver, proceso verbal. El verbal sumario, la estructura es la misma, pero sabemos que hay una diferencia. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre el verbal sumario y el proceso verbal? Aparte, pues, de que los trámites son diferentes. La cuantía, doctora. Ok, o sea, los procesos verbales sumarios son ¿de qué cuantía? Mínimo. Mínima. ¿Cuánto es la cuantía mínima o cuál es el valor? ¿Quién se acuerda? Hasta Menor de 45. Menos de 40 40. salarios mínimos. Hasta 40 salarios mínimos, menos de Hasta 40 40. salarios mínimos. La menor cuantía, De 40 Hasta a 150. mayor de 40, pero menor de 150. ¿Y la mayor? 150 en adelante. Adelante. Muy bien, que son competencia de los juzgados del circuito, categoría, en este caso civil del circuito. Bueno, vamos a iniciar. Voy a poner la letra un poquito más grande. Ok. Estructura. Ahí pueden ver, ¿cierto? El documento Word. Sí, doctora. Vamos con la fase escrita. ¿Listo? Ok. ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo arranca? Con la presentación de la demanda. Presentación de la demanda. Dependiendo, pues, de la jurisdicción, será ante una oficina de reparto u oficina judicial. Si estamos hablando, evidentemente, de pronto de zonas rurales o de juzgados únicos, pues será ante ese mismo despacho. Posterior a la presentación de la demanda. El auto que admite o que inadmite. Admisión, inadmisión y ¿qué más? Rechazo. O rechazo. Si la demanda fue inadmitida, ¿cuánto tiempo tiene la parte demandante para subsanarla? 5 días. 5 días. Inadmisión, 5 días para subsanar. ¿Cuáles son las causales de rechazo de una demanda en términos generales, en procesal civil general? ¿Quién recuerda? Falta de competencia. Falta de competencia. ¿Cuál más? A ver, a ver. Falta de jurisdicción. Falta de La, jurisdicción. Y, la caducidad. ok, la caducidad de pronto de la acción. Ajá, exacto. A ver, cuando hay caducidad de la acción, quiero hacer una aclaración. En muchos casos, desde mi experiencia en despachos, yo que fui sustanciadora y juez encargada 2 meses en despacho de familia, si vemos y observamos dentro de los hechos y las pruebas de la demanda que puede haber una caducidad de la acción o prescripción, solicitamos, a ver, depende también de la naturaleza del trámite, puede solicitarse una aclaración, ya que toda vez que el despacho observa, y así literal lo redactamos, que se puede estar incurriendo o se puede estar recurriendo a una acción que ya haya prescrito o, bueno, caducado. Entonces, a veces
dependiendo de la acción se hace. Hay muchas que el juez incluso admite y se espera a ver si la contraparte lo alega como una excepción, ¿sí? Incluso dentro del término de traslado de la contestación, dentro del término de contestación y presentación de excepciones, ¿sí? Pero en principio, muchas veces si ya es con las pruebas es suficiente para determinar que ya ha caducado la acción y dependiendo de la naturaleza del trámite, bien podría el juez rechazarla. ¿Cuál es la otra causal? Falta de jurisdicción, de competencia y qué más. Hay una especial para ciertos casos. Falta de jurisdicción, competencia. Cuando son trámites donde se debe agotar el requisito de procedibilidad y no se agotó, el juez debe rechazarla in limine o de plano y devolver, y obviamente ordenar que retire el expediente o el cuerpo de la demanda, la parte demandante, pues para que haga los trámites de conciliación en este caso si se requiere. O pues la otra, si no se subsanó la demanda dentro de del término de 5 días, se debe rechazar. ¿Está claro hasta aquí? Esto es más procesal Sí. civil general, de hecho. Listo, vamos a separarlo un poquito para que no nos confundamos. ¿Qué viene después? Digamos que ya la demanda está admitida. ¿Qué viene después? ¿Qué conductas o comportamientos puede tomar el demandado? Ahí faltaría la notificación, ¿no? La Se tiene que hacer la notificación de la demanda. notificación a la parte demandada. Doctores, recuérdenme cuál es el término para notificar. Depende si es es un verbal sumario. Es un verbal. Si es un verbal ¿Cómo son sumario, verbal? son 10 días. Verbal, 20 días. ¿Están de acuerdo? ¿Los demás? No, ese es el término para contestar. La Para notificación, contestar, ese es el término de correcto. traslado una vez ya se ha Ok, notificado sí, el es verdad. demandado. ¿Cuánto es el término que tiene el demandado cuando ha recibido la citación para notificación personal 5 para días. asistir al despacho? 5 5 días, días. ¿en qué casos? Si es del municipio, 5 días. Correcto. 5 En el días. domicilio del despacho. Si está por fuera del domicilio del despacho, 10 días. 10 días. y si está por fuera del país, 30. 30 días. 30 días. Muy bien. Ahora sí, listo. Se notificó en debida forma. Digamos que, bueno, fue a notificarse personalmente. Pequeña anotación de hecho procesal civil general. ¿Qué pasa si no asiste a notificarse dentro del término de, digamos que está en el mismo domicilio y no fue a notificarse y ya tenemos la constancia de la empresa de correos de que recibió la citación y no asistió a notificarse? Se le notifica por aviso. Se le notifica por aviso. Por aviso, ¿cuáles son los efectos de la notificación por aviso? Que se le corren ya los términos para contestar la demanda. Como tal, sí. Primero que todo es que desde el mismo momento en que recibe el aviso, ya el despacho lo considera y lo presume notificado. ¿Sí? Ya desde ese momento, no es que usted ya va a venir al despacho aquí a notificar, no, ya usted recibió el aviso, usted ya está notificado. Pero usted tiene un término para ir al despacho, acercarse y retirar la copia de la demanda y sus anexos. ¿Recuerdan cuánto es ese término? 3 días. 3 días, muy bien, doctora. Continuemos. ¿Qué viene después? Ya está notificado el demandado. ¿Qué comportamiento puede tener el demandado? ¿Qué contempla el CGP? Allanarse. Puede ser
Contestar. Contestar, proponer excepciones. Entonces, conductas del demandado. Contestación. Vamos a ponerles aquí. Contestación de la demanda. ¿Qué más? Contestar si los hechos que alega la parte demandante son ciertos o no y dar sus razones. Eso es limitarnos a dar respuesta. ¿Qué más? Allanarse. Allanarse. Votar Los hechos y pretensiones de la demanda. ¿Qué más? Guardar silencio. ¿Qué más? Llamar en garantía. Oponerse a la demanda. Digamos que en la contestación, eso hace parte de la misma contestación. listo. Ujú. Proponer excepciones de mérito o de fondo. Excepciones de mérito. De hecho, eso lo hacemos con la contestación, o sea, dentro del mismo Correcto. cuaderno. ¿Qué más? Vincular a un... Proponer excepciones previas. Poner un tercero. Excepciones previas. ¿Quién me cuenta cuáles son las diferencias entre excepciones de mérito y excepciones previas? Las previas buscan corregir como el trámite del proceso. Mientras que Sanearlo. las de mérito buscan atacar como la pretensión o el objeto del mismo. Muy bien, las excepciones previas lo que buscan en sí es, primero, la pretensión de la parte demandada en sí o su intención es que el proceso se dé por, o sea, mejor dicho, que lo archivemos más o menos. Independiente si se da por terminado o es que vamos a rechazar la demanda, el efecto es que se archive y no continúe la litis. ¿Por qué? Porque por algún tipo de causal taxativa de las que establece el artículo 100 del Código Civil, se considera que el proceso no debe seguir adelante porque incumple un requisito de forma dentro del trámite. ¿Es claro eso? Sí, Sí. doctor. Las excepciones de mérito hablan ya de situaciones de fondo. El proceso en su estructura va bien, ha obedecido a lo que establece el CGP. Son los hechos alrededor del proceso y dependiendo de su naturaleza los que vamos a cuestionar. Entonces, si la parte demandante dice, por ejemplo, hablemos de un proceso se me ocurre, de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Digamos que la parte está solicitando de pronto indemnización de perjuicios, ya que, digamos, por poner un ejemplo, el demandado es Almacenes Éxito, la cadena, porque el cliente o la parte demandante sufrió una caída que le generó una fractura y además un daño severo en su rodilla izquierda, por dar un ejemplo. Entonces estamos solicitando no solamente el reconocimiento como tal, pues de la responsabilidad que tenía Almacenes Éxito por trapear el piso, o por tener el piso en buen estado, por ejemplo, o la estructura o las bases, sino además por todos los gastos, recordemos daño emergente, lucro cesante desde el derecho sustancial, el derecho de daños, o el daño emergente por todos los gastos en los que tuvo que incurrir y además indemnizar de los perjuicios que le pudo causar y que le pudo generar consecuencias en su salud a la parte demandante. Y digamos que Éxito presenta excepciones de mérito alegando que fue culpa exclusiva de la víctima porque ellos tenían un aviso ¿te acuerdan estos avisos amarillos? Estos, no sé cómo llamarlos. Son como esos avisitos de plástico De prevención. Sin precaución. No, pero no recuerdo el nombre exacto del objeto como tal. Son amarillos que son de prevención que dice cuidado piso mojado. La persona, la parte demandante o la víctima, sin embargo, vio el aviso y siguió caminando o caminó, no tuvo la precaución de por lo menos ir con cuidado o esperar que se secara el piso. Eso puede ser una excepción de mérito y de acuerdo o acompañado con otras pruebas, ya la parte, pues ya el juez decidirá a favor de quién va a fallar en este proceso. Ok, sigamos. Excepciones de mérito, excepciones previas. Las excepciones previas tienen algún traslado si se presentan con la contestación de la demanda, digamos, con ese término de traslado solamente presento excepciones previas como parte demandada que debe hacer el juez con ellas.
¿Qué es lo primero? El juez y el secretario, ¿qué es lo primero que deben hacer con ellas? Correr traslado. ¿Cuánto es el de término parte. para las Parece excepciones que previas? 3 días. Y se van a acordar de mí ahorita cuando hagan el examencito sencillo. ¿Y las de mérito cuánto tiempo tienen de traslado? 5 días. Ujú. Ok. Continuemos. ¿Qué otra conducta o comportamiento puede tener la parte demandada? Vinculación de una o de otra parte, llamada en garantía, De un por tercero. ejemplo. ¿Cómo se llamaba eso antes? ¿Ustedes saben? Con el CPC, con el Código de Procedimiento Civil, llamamiento en garantía. ¿Listo? Es como llamar a un tercero. Normalmente, sobre todo en los casos civiles y de responsabilidad civil, a una aseguradora. Lo digo en la práctica, no es que solo va a ser así. Ok, ¿qué más? Alguien que consideramos que no está vinculado y debe ser vinculado como parte en el proceso. Es ese tercero. Puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Qué otra conducta? Demanda de reconvención. ¿Cómo? Demanda en reconvención. Muy bien. ¿Qué entendemos por reconvención? La contrademanda, como Contrademanda. popularmente. Una contrademanda. Normalmente va acompañada con una contestación también e incluso excepciones de mérito. Otras veces solo contestación y reconvención. Entonces hacemos contestación y en un cuaderno aparte reconvención. No solamente me estoy oponiendo a los hechos y pretensiones que tú alegas demandante, sino que yo te voy a demandar a ti o te voy a contrademandar por la razón que sea. Y en los procesos verbales y en los trámites que admiten reconvención. ¿Sí? Ok, ¿cuánto es el término de traslado de reconvención a la parte reconvenida, a la parte demandante? ¿Cuánto es el término de traslado? 3 días. 3 días, doctora, ¿me escucha? No, No. de 20. reconvención es más. Si se admite, depende pues de... Con No, el mismo partamos de la término de base de la que demanda está inicial. Por el mismo término de la 5 demanda días. inicial. Busquemos en Por el el código, mismo por favor, término de la reconvención. demanda inicial. Por el Busquemos en mismo el código. término de la demanda inicial. Ujú. ¿Y de cuánto es? 20. 20 días. 20 días. Esto con el CPC, con el Código de Procedimiento Civil, eran 10 días. Ahora son 20. Y recordemos que son hábiles. Entonces, el proceso lo más seguro es que se nos va a extender un poquito más, teniendo en cuenta pues el término que se da. Sin embargo, con la audiencia del 372, el proceso tiende a resolverse mucho más rápido o a llegar a una resolución mucho más rápido. El doctor Bejarano explica en su video que normalmente en esa audiencia, un segundito, ya le doy el uso de la palabra. Normalmente en la audiencia, bueno, que en la audiencia inicial puede dictarse sentencia, sí. Y en la práctica, desde mi experiencia, ustedes me dirán, muchos, uno trata de agotar el proceso y surtir todas las etapas, por lo menos con solo el interrogatorio de la parte, uno trata de hacerlo en la audiencia inicial, sobre todo en ciertos procesos de familia o sobre todo en aquellos procesos donde estamos actuando, donde de pronto el demandado actúa a través de curador porque se ha emplazado y no tenemos conocimiento de su paradero, se ha emplazado y pues no se hizo parte del proceso, eso también puede pasar. Doctora Angie. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, compañeros. Gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Yo pues actualmente soy abogada laboralista, pero pues muchas de estas figuras también la manejamos con el CGP, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, la demanda en reconvención la manejamos con el CGP. Sí. La pregunta es, doctora, porque pues, por ejemplo, expongo un caso hipotético que puede surgir también en lo civil, que el demandante formule pues su acción contra una persona y en el transcurso del proceso se entere de alguna aseguradora,
¿sí? Ujú. Pero el demandado pues omitió por estrategia, bueno, por cualquier novedad, omitió llamar en garantía a esta aseguradora, lo omitió llamar. El demandante pues en aras de validar y pues obviamente no el demandado tampoco lo demandó en reconvención porque pues no tenía pues cómo. La pregunta es, ¿el demandante puede llamar en garantía a esa aseguradora siendo que él no es demandado sino demandante? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Primero, el código no dice que falte algún tipo de, o sea, que falte a la formalidad o a la solemnidad si lo hace. Pero pongámonos en el lugar del demandante. Normal, si el demandante no demandó a ese tercero, que el demandado omitió de alguna forma u otra vincular al proceso o llamarlo en garantía, muy probablemente tampoco lo va a hacer el demandante porque o desconoce o su apoderado desconocía esta situación o de pronto desconocía cuál era la posición o el rol que jugaba ese tercero dentro de esta circunstancia o dentro de este contexto. Y lo otro además es que tal vez lo más conveniente, por la razón que sea, consideran que quien debe cumplir con las pretensiones de esa demanda es el demandado. Entonces no lo va a hacer. ¿Quién lo podría hacer? ¿Quién lo podría hacer? El mismo juez, si considera que es necesario, por lo menos escuchar la versión del tercero que no se vinculó, ya sea que lo llame en calidad de testigo. Eso podría ser. Si omitió la parte demandada, llamarlo, que eso también muchas veces puede ser grave y puede jugar muy en contra, ya sea porque fue negligencia del apoderado o porque en realidad la parte demandada omitió una información sumamente importante que no llevó evidentemente al apoderado a tomar la decisión de vincularlo porque desconocía esa circunstancia o ese detalle que podía llevar a solicitar esa prueba. Ok, doctor. Sino que pues me llama la atención esta figura porque pues hay veces que no es ni siquiera omisión del apoderado la parte demandante, porque puede surgir el evento de que durante el trámite procesal se llegue al conocimiento a través de una declaración de parte de la contraparte, a través, sí, a mediados de que se va surgiendo pues el hacer comprobatorio, se llega al conocimiento de la existencia de una aseguradora que respalde de manera mejor, por así decirlo, la obligación patrimonial que persigue el demandante versus una persona natural. Y esa es la naturaleza del trámite, sí. Entonces, a ese por eso tercero lo referimos como una aseguradora, sí, pero lo más común y lo normal es que si una aseguradora tiene algún tipo de garantía o es parte dentro, digamos que fue un contrato, donde para garantizar el cumplimiento de la obligación en el evento de un siniestro, se tomó un seguro, o sea, normalmente uno va a vincular a esa aseguradora sí o sí, ¿sí? Pero también depende. No sé, ¿alguien más iba a hacer alguna pregunta? Iban a decir, o iba a decir algo. Doctora, o sea, ¿cómo? Bueno, ese es el evento de que tengamos el conocimiento a través de la demanda, pero ¿cuál es el estadio que tiene o cuál es la garantía que tiene el demandante si ese conocimiento de una aseguradora lo adquiere durante el trámite procesal y no propiamente al momento de la presentación de la demanda porque pues no tenía conocimiento acerca de una aseguradora? ¿Cómo lo manejaría yo? Recuerda que hay unas etapas y el proceso verbal, como puedes ver, es muy estructurado, ¿sí? E incluso para decretar pruebas, también es dentro de la misma audiencia. Se supone que esto lo debemos presentar o solicitarlo en la fase escrita. Si no lo solicitaste por la razón que sea, dentro de la fase escrita porque desconocías la situación y digamos que te enteras en el término entre la fase escrita, o sea, es decir, entre la presentación de la demanda y digamos que hubo contestación y reconvención, pero la parte demandada omitió el llamamiento. Y antes de la audiencia del 372, como seguimos en una fase escrita, podríamos hablar de la posibilidad. Ni siquiera yo diría de reformar la demanda. Me parece que sería perder muchísimo más tiempo y retrasarnos y dilatar más esto.
Yo hablaría incluso de mirar la posibilidad a través de un memorial para solicitar al juez que el día de la audiencia decrete esa prueba si considera que las que decretó de interrogatorio de parte antes no son suficientes para dictar sentencia. ¿Ya? Eso es lo que podría hacer. Si tiene conocimiento, es en la misma audiencia, tendríamos que esperar al momento de decretar el mismo día de la audiencia, en plena audiencia. Tendríamos que esperar a que el juez decrete o abra pruebas el proceso y solicitárselo a ver si él lo concede o no. Si es tan fundamental, el juez mismo incluso de oficio la puede solicitar. ¿Ya? Entonces llamemos o vinculemos al proceso a la aseguradora tal o al representante de la aseguradora tal, para que por lo menos venga a rendir un testimonio. Entonces volvemos a programar fecha. Depende de la importancia. Si es una aseguradora como yo, que es lo más común cuando son llamamientos a un tercero, lo más seguro es que el juez lo va a hacer, incluso sin que la parte demandante se lo solicite. Pero en caso tal de que siendo tan necesario y por alguna extraña razón el juez no lo haga, tendrías que, yo recomendaría en estos dos estadios, esas dos circunstancias. Si tienes conocimiento como apoderado, antes, como repito, ya habiendo señalado fecha de audiencias, pero antes de que llegue esa fecha, pasar el memorial que el mismo juez, al momento de abrir la audiencia y decretar las pruebas, lo más seguro es que sí vaya a acceder, porque ahí no van a poder dictar sentencias si es tan fundamental el llamamiento a un tercero. Y si te enteras es en la misma audiencia, pues solicitarlo en el uso de la palabra. ¿Está claro eso? Claro, doctora, pero ese llamamiento a un tercero sería entonces bajo otra figura, bajo la figura del jurisconsorte necesario. Podría ser. Y declararlo como tal. Si de verdad se nos pasó este tiempo y no hubo de otra y es fundamental y necesitamos esa prueba porque es la conducente impertinente para poder tomar una decisión. Ok, doctora, muchas gracias. Alguien había alzado la mano, pero no alcancé a mirar. No sé, Sí, doctora, yo me voy o me la juego por la reforma a la demanda, precisamente porque es una parte que es vital y que necesariamente también ejercerá su derecho de defensa. Yo lo digo es Oponiéndose. porque, a ver, yo siento, bueno, no, de esos argumentos ahora le digo porque yo no lo haría si bien es totalmente viable. Estas ya son técnicas de uno como abogado, ¿no? Pero claro, doctor, lo escuchamos. Sí, yo me iría por la reforma de la demanda vinculando a esa otra parte para que, pues, lógicamente ejerza su derecho de defensa dentro del proceso. ¿Por qué? Porque si es una aseguradora, pues, básicamente a mí me interesa, por ejemplo, en el caso que planteó la doctora Angie, es quién va a pagar verdaderamente. Y quien paga o quien tiene por lo menos el poder de dominio es la aseguradora. Entonces, para mí, sí es una parte fundamental y vital y muy importante. Sí, así es. A ver, yo no, es que yo no la descarto de un solo, pero yo digo es, si la situación es de tiempo o tenemos el momento o el cliente puede esperar, pues reformemos la demanda. Pero recuerden que esto, además de la reforma de la demanda, se debe correr un traslado y debe pasar un término. Pero igual, de hecho, es muy probable que el juez no lo acepte si no fue por reforma si no fue mediante una reforma. Y corremos el riesgo de que el juez en audiencia nos diga, pero usted ¿por qué no solicitó entonces reforma si había omitido, por alguna razón, la parte demandada omitió esta información? Lo que pasa es que normalmente cuando los demandados son estas personas jurídicas que son empresas grandes, medianas, pequeñas, lo primero que hacen, ya ellos tienen casi un formato y lo primero que hacen es llamar en garantía. Digamos que, como digo, se vuelve algo mecánico. Además que trabajan con la misma aseguradora, entonces ese riesgo no es tan factible. Pues a mí nunca me ha pasado. Entonces yo por eso lo haría mediante un memorial como para no dilatarlo más. Pero en realidad, para eso a la larga es la reforma de la demanda. Yo hablo es de los términos, ¿no? Si ha pasado un tiempo prudencial, si hay una congestión del despacho, pero siempre igual podría haber el riesgo, si no lo hacemos mediante reforma, de que el juez nos reproche eso después. ¿Alguien más de pronto tiene una opinión sobre el tema?
Doctora, mire, la situación en comento es porque pues esta figura Está hablando la de doctora Angie, ¿cierto? Sí, sí, doctora. Ah, ¿Me escucha? sí, sí te escucho. Sino que no veía el nombre, no veo el nombre en la pantalla. Ujú. Qué pena, doctora, no puedo encender la cámara porque no No, estoy no, viendo, es que no estoy me en sale, no, lo veo papel. por la cámara y no me sale el nombre de quién está hablando, pero pregunto si eras tú. Bueno, Tranquila. gracias, doctora. Entonces, mire, doctora, es que esta figura del llamado como interviniente o tercero es una figura del Código General, ¿sí? Estamos viendo, sí, el proceso verbal, pero pues esto es una figura que pues se implementa en muchas áreas. ¿Por qué es la duda? Porque pues por lo menos en el área de derecho laboral, digamos acá en lo civil, que es la responsabilidad extracontractual, allá en lo laboral se llama culpa patronal, por así decirlo. Ajá, sí. Entonces, cambian pues obviamente algunos asuntos, pero en realidad lo que se persigue es lo mismo, la indemnización integral de los perjuicios causados, ¿sí? Sí. La reparación de esos perjuicios. Ujú. Entonces, puede existir la posibilidad de que cuando uno demande a alguien, esa persona, pues uno como demandante desconozca si ese riesgo está amparado a través de una aseguradora. Me pasó de que llegué pues a pedir exhibición de documentos, y en la prueba de que el demandado aportó pues todo el expediente de la víctima, pues del accionante, vi sendas pólizas, muchas pólizas con aseguradoras que Ujú. pues obviamente cubrían la obligación. Sí. Pero pues obviamente ya acá ya se había pasado pues los términos de reforma, nosotros manejamos otros términos de reforma. Sí, son diferentes. Y Sí, yo sé que cómo son entonces, diferentes. ahí el dilema porque yo ya no podría integrarlo como demandado, sino o pedir la intervención en calidad de litis consorte o decirle al juez, mire, entonces usted qué hace porque es que a mí me... Una pregunta, Doc, una pequeña pregunta. ¿Tienes conocimiento de esto antes de la audiencia inicial? ¿O cuándo te enteras de eso? Porque había Después de pasado. la audiencia, Ah, cuando el juez decreta la prueba, porque pues esta demanda jugó como estratégicamente, por así decirlo, porque pues sí. la demanda lo que hizo fue, bueno, yo no tengo culpa de nada y no te voy a aportar pruebas sabiendo que están en el poder de ellas. Entonces, lo que yo le hice en la reforma, porque yo alcancé a reformar, pero pues no solicitando eso porque no tenía conocimiento, yo le dije al juez, vea, requiéralo para que a través de la exhibición de documentos muestre todos los documentos que en realidad están en el poder. Y el juez decretó la prueba, pues ordenó la práctica, ordenó todos los oficios, en efecto el demandado aportó todo el expediente del accionante y he ahí la sorpresa cuando voy a Me ver el imagino. expediente, muchas pólizas. Entonces nos quedamos como sin las armas procesales porque pues como usted me lo dice, el demandante, inclusive nosotros nos fuimos con el artículo del llamamiento en garantía diciéndole, vea, es que yo no tengo una capacidad contractual, pero sí una capacidad legal para poderlo llamar en garantía, teniendo en cuenta de que si bien yo no contraté con la aseguradora, en últimas, si esto llega a tener frutos favorables, el accionante es el que va a ser beneficioso de esas pólizas. Y a la larga es el que se va a beneficiar independiente de contra quién dirigí la acción en mi desconocimiento en ese momento. ¿Aló? ¿Hola? El asunto del juez me dijo, no, me disculpa la palabra, usted está loco, usted no puede llamar en garantía porque usted es demandante. Entonces, bueno, me dijo, no se puede hacer eso, Entonces, yo lo único que le hice fue, pues, presentar el recurso de apelación porque me está negando la intervención de un tercero. Es que, a ver, el código no lo contempla de que, o sea, de que te impida o que haya hablo de CGP, ¿no? Y que a la larga es suplementario o es complementario más bien del código sustantivo. No te dice como tal expresamente o estás impedido para llamar. Es que el tema, lo que pasa es que yo siento que en el caso que me estás contando, la parte demandada fue como muy estratégica. O sea, creo que sabían que esto iba a pasar.
y dejaron como que ustedes siguieran con la desinformación o el desconocimiento para llegar hasta esa instancia, quién sabe si para dilatar, porque ahora ya, ahorita mismo el proceso, el expediente está en tribunal, todavía sigue en segunda instancia. Sí, pues yo le presenté apelación por la negación de intervención de terceros. Entonces, pues, Seguramente, y quién sabe si es una forma de buscar dilatar, pero igual sí o sí hay que llamar a ese tercero. Lo que pasa es que uno más como el libre convencimiento del juez y la formación te dice, no, es que supongo que por eso él también apeló a esa expresión, que no me parece la más adecuada, pero entre otras cosas, pero bueno. No, es que usted no es quien debe llamar en garantía, pero más allá de eso es lo que planteamos del litisconsorcio necesario y que a la larga las pretensiones van enfocadas no en a quién de quién vamos a exigir el cumplimiento de la obligación, sino o sea, quien sea que tenga que cumplir y acceder y cumplir las pretensiones de la parte demandante, a la larga las pólizas a quien van a beneficiar es a tu cliente. Entonces, independiente de que en su momento, desde el desconocimiento, no demandamos a esta aseguradora, necesitamos que alguien reconozca y responda directamente por el derecho o la obligación que tienen para con mi cliente. O sea, yo me agarraría un poquito por ahí, porque es que también muchas veces el juez habla es porque en realidad se contempla, mira, si te das cuenta, se contempla como una conducta de la parte demandada. No quiere decir expresamente que estés impedida como demandante para acudir a ella, pero es quien protege, o sea, llamamos a un tercero es precisamente porque mi parte demandada no recae la obligación. ¿Quién lo debe hacer? Pues yo la demandada. Digamos que es así como el código lo establece. Doctor Víctor Manuel. Gracias, doctora. Ahí yo preguntaría si esa parte demandada tiene la suficiencia económica para responder, porque si no, es inane llamar pólizas y demás, si este tiene con qué responder, que es la fuente principal de la Perdón la obligación. pregunta, sí, Angie, también apelando a lo que dice el doctor Víctor. No sé si nos quieres decir más o menos, no los valores exactos, en cuánto está la cuantía de ese trámite. no, doctora, pues esa cuantía está más o menos por 1.300, más o menos. ¿Cuánto? Como por 1.300. De pronto también es lo que dice el doctor, no tiene la capacidad económica. Pero lo Entonces, raro pues, es todavía eso, por eso siento que fue como estratégico para dilatar o quién sabe, porque lo más, a ver, de forma inmediata es llamar, es vincular a este tercero que serían la aseguradora. claro, ya después de que me pasó Sí, es que ese problema. esa carga estaba en cabeza de ellos. Eso es lo Ajá, más pero no, extraño. pues Por finalmente eso no lo siento hice. como un halo de una intención extraña de sigamos dilatando, porque ahora eso se fue para apelación y bueno, ¿cuánto tiempo va a estar más allá? Bueno, igual no Sí, va a haber un tiempo limitado, pero es seguir dilatando algo que hubiéramos podido resolver con un enfoque diferente hace mucho tiempo o desde el principio. claro, ¿Listo? doctora. Bueno, Muchas gracias, doctores, doctora. a usted cualquier cosita me comentas, nos comentas cómo sigue, cómo va el tema. Listo. Claro que sí, doctora. Continuemos entonces, ya después que tuvimos estas conductas de la parte demandada, vemos que sigue, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer la autoevaluación hoy, la van a hacer entonces la próxima semana porque ya ahorita van a ser las 8, ¿listo? Ya son las 7:39, tengo yo en mi reloj. Bueno, a ver, ¿qué viene después de que el demandado tomó cualquiera de estas conductas? Pues ya viene la fijación La fijación Pero de la falta fianza. nos la falta una fianza. conducta, un comportamiento que puede tomar el demandado. ¿Cuál será? ¿Se pueden presentar recursos o no? ¿Cabe recurso de reposición o de apelación? Pero en este escenario, ¿contra qué, doctora? Si es contra la ¿Contra el contestación auto de la admisorio demanda. cabe o no cabe? Ah, contra el Sí, auto sí promisorio, cabe, sí, claro. sí cabe. Recurso de reposición. Esa también ese también es otro comportamiento que puede tomar.
porque considero que no debió admitirse, porque faltó algún tipo de requisito en la admisión de la demanda, lo puedo hacer, lo puedo presentar. Es más, muchos colegas lo hacen incluso para darle más tiempo al proceso y ver si logran llegar a un acuerdo o una conciliación con su contraparte. ¿Eso es una estrategia válida? Sí. Nadie está hablando aquí de jugadas sucias ni de perjudicar a nadie, sino en el sentido de no descuidemos el proceso, no guardemos silencio ni nos allanemos tampoco, no seamos negligentes en guardar silencio, pero tampoco tan sumisos de allanarnos, pero miremos la forma de ver si podemos llegar a un acuerdo extraprocesal, se lo pasamos después al juez, y si cabe, o yo veo que cabe cabe un recurso de pronto por la forma del auto o su estructura, lo puedo hacer. Ojo, dentro de los límites, ¿sí? ¿Es claro eso? Sí, doctor. Ok, vamos con la audiencia inicial del artículo 372 del Código Civil. El Código Civil, el CGP, Código General del Proceso. Yo ahorita estaba en clases de parte de Derecho Civil, de obligaciones propiamente. A ver, en la audiencia inicial, ¿qué es lo primero que hace el juez? Ya vamos a instalar la audiencia, el juez... Decidir sobre las excepciones previas. Resolver excepciones previas si hay lugar. ¿Siempre se van a resolver las excepciones previas en audiencia? Puede No, hay ser unas que- antes. Correcto. Muchas veces antes, mediante auto. ¿En qué caso se puede resolver en audiencia? Cuando hay pruebas por practicar, por ejemplo. Cuando hay alguna prueba por practicar, de pronto ya la llegaron al proceso, al expediente, y ya se puede el juez pronunciarse en audiencia. Ok, resuelve las excepciones previas, pero digamos que no la declaró probada. ¿Qué más pasa? ¿Qué va a pasar después? Lleva a cabo la etapa de conciliación. Conciliación. Ojo, una aclaración, el doctor Bejarano no la hace en el video, pero es importante. A los trámites que permiten, o a los procesos cuya naturaleza permite la conciliación. Hay procesos en materia de familia que no son conciliables, los que debaten el estado civil de una persona, como por ejemplo la privación o suspensión de patria potestad, o por ejemplo el divorcio, pero no precisamente en si nos vamos a divorciar o no, porque nosotros podemos conciliar un divorcio en el sentido de, sí, nos vamos a divorciar mi esposo y yo, pero estamos conciliando son los detalles alrededor. ¿Sí? Si hay hijos menores de edad, el acuerdo al que vamos a llegar con los hijos menores de edad. Entonces, si hubo un acuerdo con respecto a esos hijos, la causal que se había alegado, tanto en la demanda inicial, si hay reconvención o reconvención, va a cambiar a la causal de mutuo acuerdo. Entonces, no es que se admita como tal la conciliación, son las obligaciones que pueden quedar después de dar por terminado ese matrimonio mediante la figura del divorcio. ¿Es claro eso? Sí, doctora. Recordemos que los despachos, hay despachos que no lo quieren hacer, y recordemos que los despachos deben proponer fórmulas de conciliación, ¿sí? De hecho, hay muchos que son diligentes y se esmeran, por eso muchas veces le piden a los apoderados que salgan del recinto para escuchar solo las partes y ver si se puede llegar a un acuerdo que ponga fin al litigio y al conflicto. Entonces, puede proponer fórmulas. Muy probablemente la parte demandada llega con una propuesta, entonces se va a escuchar. Si definitivamente no hubo acuerdo, precluimos esa etapa, pero recordemos siempre que el despacho va a estar en disposición en cualquier etapa antes de proferir un fallo, de escuchar un posible ánimo conciliatorio y la propuesta respectiva. ¿Listo? ¿Qué viene después de declarar precluida, no fracasada, precluida esa etapa de conciliación? Se interroga a las partes. Interrogatorio. Ok, puede interrogar el despacho, puede interrogar el abogado de la contraparte. Es más, hay legislaciones como la Argentina, se lo digo porque tengo amigos argentinos, colegas, me dicen que no conciben por qué el despacho judicial tiene que hacer preguntas. En nuestra ley puede hacer preguntas e incluso las debe hacer.
que en realidad quien debe interrogar es como tal el abogado de la contraparte y que con eso debe ser suficiente ya para tener claros hechos y pretensiones alrededor del proceso. Nosotros igual contemplamos esa posibilidad, no me parece descabellada, pero por ejemplo en legislaciones como la Argentina, no. Ustedes ya me dirán su análisis sobre el interrogatorio de la contraparte, no me quiero referir a eso, sino hasta el próximo encuentro el otro jueves, que ya ustedes hayan resuelto la tarea, ¿listo? Después del interrogatorio, ¿qué viene? Fijación de litigio. Fijación del litigio, el llamado control de legalidad. Ok, ya tenemos claro y hacemos una revisión. El proceso hasta ahora, ¿cómo va? Si alguna de las partes tiene alguna objeción, como tal, ojo, de forma, no de fondo. De forma, hasta esa instancia o hasta ese estado del proceso. ¿Qué viene después? ¿Qué puede hacer el juez ahí? Con la prueba que tiene hasta ahora, que básicamente es el interrogatorio de las partes y lo que pudo observar de pronto en el intento de conciliación. Podría proferir sentencia. Podría proferir sentencia. Podría, no es que está obligado. En muchos procesos se hace, sobre todo cuando no, por ejemplo, en procesos de responsabilidad civil se puede dar cuando en realidad digamos que sí hubo un llamamiento en garantía, que fue la aseguradora, y en realidad ya queda suficientemente claro los hechos y pretensiones, se trabó la litis, entonces como tal podríamos hablar de que el juez es muy factible que vaya a dictar un fallo en ciertos procesos de familia, ¿sí? De pronto, como les digo, sobre todo en procesos donde tal vez la parte demandada está actuando a través de curador, porque pues desconocemos su paradero, ya se emplazó y no se hizo parte de manera personal, lo más seguro es que se tome el interrogatorio a la parte demandante y se va a dictar sentencia. El juez no va a incurrir mucho, depende, por ejemplo, si es en un proceso de privación de patria potestad o de suspensión de patria potestad, puede que el juez entonces no vaya a dictar sentencia, sino que quiera escuchar por lo menos 2 testimonios. Pero es un indicio grave en contra del demandado que desconozcamos su paradero. ¿Listo? Continuemos entonces. No dictó sentencia. ¿Qué hace el juez ahí? Necesito más pruebas. ¿Qué hago? Decreta pruebas. Decreto de pruebas. En ese decreto de pruebas, ¿el juez fijará nueva fecha? Sí, doctora. Normalmente sí. Y normalmente el despacho trata de que sea una prueba, una fecha lo más cercana posible. Ahora, si hay, por ejemplo, en un proceso de pertenencia, que pasa mucho, o en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, hay que agotar pruebas o hay que practicar pruebas de peritazgo o de inspección judicial, el juez entonces no la va a dictar tan encima, sino dar un lapso de tiempo hasta que agotemos estas pruebas que requieren obviamente o de una experticia o de una revisión de alguna documentación en particular o de algo en particular. ¿Listo? Después del decreto de pruebas que viene. Ya la fijación para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Ojo. Es importante que si en ese decreto de pruebas yo no voy a dictar la sentencia, yo juez, por lo menos debo informarle a las partes, notificarlas de un sentido del fallo. Eso es súper importante, no puedo seguir dilatando más. Este sistema oral que trae consigo el CGP o esa fase oral que trae consigo el CGP ya no permite tanto el tema de delegar por parte del juez la realización o digamos la elaboración o redacción de fallos exclusivamente en su sustanciador. Es decir, yo he sido sustanciadora y el juez me dice, vamos a redactar el fallo en tal sentido. Pero ya no es que yo tengo los días para... No.
Normalmente, pues desde mi experiencia, el juez, ahí mismo dictábamos sentencia, ya teníamos ciertos modelitos, no voy a negarlo, en consideraciones que uno iba redactando en casos muy similares. Recuerden que vemos casos que son muy similares y en Estados Unidos pasa mucho con el common law. Pero ya el juez tiene que tener una preparación que tal vez con el CPC, que era el sistema escritural, no se exigía tanto. El juez ya debe pronunciarse, ya debe ser mucho más desenvuelto en sus palabras y las mismas partes, porque después de las pruebas falta algo ahí. Antes de como tal proferir el fallo, si se abrió el proceso de pruebas. ¿Qué falta? Entre las pruebas que ya agotamos y que ya cerramos esta etapa probatoria y como tal la instrucción y juzgamiento, hay algo ahí, hay una etapa. ¿Cuál es? Los alegatos. Los alegatos de Los conclusión. alegatos de conclusión. Muchas veces los apoderados, a ver, llegaban sin la suficiente preparación o si el proceso era 100% escritural, como por ejemplo un ordinario, muchas veces podían presentar hasta los alegatos por escrito, ahora no. Lo que era anteriormente el proceso ordinario, si alguien tuvo la oportunidad de trabajar un proceso de esto. Yo estaba muy recién graduadita, muy niña cuando estaba el sistema escritural, me tocó por ahí 2010, 2011, pero sí lo vi. Obviamente trabajé tuve esa experiencia y ahora no, ahora en realidad el juez debe demostrar su conocimiento y sus bases. Entonces es algo sumamente importante. Palabra más, palabra menos y resumiendo, esto es la estructura de un proceso verbal. En sí no es complicado, en sí de verdad que el CGP intentó hacer un proceso, un trámite mucho más expedito de lo que era antes en el CPC. No varió mucho, tal vez términos, pero con el tema de la audiencia inicial y en fase oral sí tiende a ser más rápido. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Iban a decir algo o no? Ok, ya no alcanzamos porque ya estamos por terminar, ya no alcanzamos a hacer la tareita de la autoevaluación. Sin embargo, se las voy a dejar abierto el Moodle, está en la unidad 1. Voy a dejar el plazo hasta el otro jueves que tenemos clase para que en un momento dado vayan realizando la autoevaluación y no, el crucigrama ya se cierra mañana. Y ustedes mismos puedan ver pues cómo están con el tema de procesar, ¿listo? El día domingo a primera hora van a tener en su Moodle ya van a tener es disponible el módulo de la unidad 2 y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer porque ya vamos a trabajar como unos mapas conceptuales sobre los procesos verbales, verbal sumario y verbal especial. Entonces, por favor, estén pendientes hasta el correo pues el día domingo que se abre la plataforma en la unidad 2. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta del proceso verbal, de la estructura. No, doctora, ¿Es claro? parece que ha quedado claro por lo menos en lo que hemos desarrollado. Doctor Víctor, perdón la pregunta, ¿usted es litigante? Sí, doctora. ¿Alguien más aquí litiga? ¿O trabaja en algún despacho judicial? Doctora, yo litigo también. Bien, doctora Ángel. Muy bien. Bueno, entonces nos gusta mucho este mundo del litigio. Yo soy docente y litigo. Ya hago ambas cosas. Entonces creo que somos amantes de esta área. Bueno, doctores, ¿les parece si terminamos 5 minuticos antes de las 8? Está bien, doctora, gracias. A ustedes. Por favor, recuerden, el día miércoles, este miércoles que viene, 27 de julio, de 4:30 a 6:30, voy a estar en el chat docente. Si tienen dudas, por favor, me las pueden comunicar, voy a estar muy pendiente. Y el día, el día jueves 28 de julio, sí, creo que es 28, nos veremos entonces ya en el próximo encuentro sincrónico, que va a ser también en el mismo horario, de 6 a 8 de la noche, ¿listo? Listo. Doctor, usted nos dijo que el de agosto, el último de esta primera unidad. Va a ser viernes, dentro de 15 días. El 5 de agosto, Sí, el correcto. 5 de agosto. Entonces yo voy a pedirle a Liliana que me cambie
la reserva para el 5 de agosto, ¿listo? En el mismo horario, vamos a manejarlo de 6 a 8. Ok, gracias, doctora. A ustedes, doctores, les deseo una feliz noche, que descansen y les agradezco mucho su tiempo a quienes están. Dígame, doctora Jenny. Sí, señora. Lo que sucede es que estoy revisando Es aquí que no, en no la sé si está hablando plataforma. conmigo o no le escucho bien. ¿No? Ok. Estoy revisando la plataforma de Ajá, modo. ¿Me escucha? ajá, sí, ahora sí la escucho, sí. Aparece como vencimiento. Ah, ya les La hago, tarea del denme un 17. segundito que como se me apagó el computador, Entonces, voy a entrar un segundo al Moodle para que puedan visibilizar la evaluación. Recuerden que no hace parte de la nota, no sientan una presión. Hagan de cuenta que no, ustedes están autoevaluándose, ¿listo? No, esto no es un parcial como los estudiantes de pregrado, no. Pero pues sí es no, importante pero que yo le hagamos estoy eso. hablando del foro. El foro dice que Ajá. como fecha de vencimiento el 17 de julio. Entonces, me generó curiosidad. ¿Tiene fecha de cuándo? Vencimiento domingo 17 de julio de 2022. Déjeme ver, 27 Sí, de señor. julio. Déjeme abrir un segundito. Un segundo. Sí, señora, muchas gracias. Un segundo. Y les comparto incluso pantalla para que ustedes vean. Ahí pueden ver la pantalla Moodle. Sí, doctora. Sí, señora. Sí, doctora. ¿Pueden ver la unidad 1? Sí, señora. Ok. Segundo. Ok, vamos a mirar el foro. Porque esto a mí, la verdad, en esto nos colabora mucho Liliana. No, pero no, esa no es la fecha que yo puse. O sea, como que se hubiera vencido el domingo pasado. ¿No? Denme un segundo y modifico la fecha para que les quede. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Quieren que les quede hasta el domingo? ¿El de este foro? ¿Les parece? A mí sí. Sí, profe, está bien. Sí, Hasta sí, el está domingo bien. 24 de julio se lo voy a dejar antes de la medianoche. Denme un segundo. Bueno, voy a poner aquí entonces el 23. Listo. Ahí ustedes están viendo que yo estoy modificándolo. La 23 de mañana, ¿no? Pero queda hasta el Ah, 23. sí, denme un segundo, qué pena. Ya estaba poniendo aquí sábado, sí. Ya, 24. Listo. Ya ahí les quedó. Domingo 24 de julio antes de la medianoche. O sea, ya antes del lunes. Vamos a ver entonces, ya les voy a hacer visible porque estoy segura de que no está visible la autoevaluación de las que les hablé, les he hablado. Pero no la encuentro. Un segundo. No la encuentro tan rara. Evaluación, inclusividad. Voy a volver a subirla porque no, tan raro. La subí esta tarde y no la encuentro ahora. Se las voy a dejar, esas se las puedo dejar hasta la otra semana si quieren, no hay ningún problema.
antes del segundo encuentro sincrónico. Ok, doctor. Les puedo decir, no, sacaron tanto, pero ojo, no lo tomen personal. Eso no quiere decir que es que esa nota va y que no. Pero sí es buena suma, ¿no? Sí, obvio, yo la tendría en cuenta, pero no es que no, si lo perdió ya va a perder la unidad, no. Sus compañeros van a ver esto, los que no pueden ingresar a la clase o no ingresan, entonces pues, es importante que ellos vean la grabación de esta clase para que puedan. Voy a dejar hasta el 27. ¿Qué hora es? Las 8. Lo voy a poner a partir de las 8:03 para que si lo quieren hacer ahora, pues los que puedan hacerlo ahora, cuando lo quieran hacer. A las 8:05. Listo. Ese es un documento, el de la evaluación, que está en Word. Ahí está, ya está visible para ustedes. Bueno, doctores, no les quito más tiempo. Antes les quiero agradecer, espero que pasen buena noche y ya saben que cualquier duda estaré muy pendiente y especialmente estaré conectada en atención en el chat docente este miércoles 27 de 4:30 a 6:30 de la tarde. ¿Listo? Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, que tengan muy buena noche.